Amigos míos, buenos días. Este es el miércoles de la 9ª semana del tiempo ordinario y nos regala la palabra de Dios el libro de Tobías, capítulo 3, versos 1 al 11 y luego del mismo capítulo 3, versos 16 al 17. Vamos a recordar los días pasados cuando hemos estado meditando acerca de Tobit, de este infortunio que ha tenido, ha quedado ciego, está lleno de tristeza y es el momento en que en esta lectura se nos coloca a Tobit pidiéndole ayuda a Dios, bendiciendo a Dios, reconociendo que Dios es el santo, es justo. A pesar de lo que le está ocurriendo, no es una oración rebelde, no le echa la culpa a Dios, recurre a su misericordia y reconoce que es un pecador, reconoce también que el pueblo siempre había pecado en contra de Dios y que todo lo que pueda ocurrir, según esta mentalidad, es consecuencia de el pecado, pero Tobit sigue confiando en la misericordia de Dios, a pesar de que en algún momento le dice que lo libre, que lo arranque de esta vida y le dé paso a la muerte, ¿no? Pero lo hace pidiendo misericordia a Dios. Misericordia, no se rebele en contra de Dios. Dios está escuchando la oración de Tobit, es lo que nos quiere decir el autor de alguna manera, y después que termina la oración de Tobit, aparece en escena Sara, hija de Raguel, una mujer que tenía la desgracia de haberse casado 7 veces y no llegándose a consumar el matrimonio, pues los 7 hombres con los que se había casado murieron antes del matrimonio, antes de consumarse. Entonces aparece una inoportuna criada del padre de Sara, de Raguel, y le dice que todo esto ha sido culpa de ella, que ella es la culpable o la asesina de la muerte de todos esos hombres, que se aleje. Qué pasada es esta mujer, siendo una criada, miren cómo se comporta, ¿no? Que se aleje, que no conozcamos, le dice ella, los hijos y las hijas tuyas. Este momento me hace pensar es un paréntesis que abro, ¿no? Cómo a veces somos nosotros de malos con nuestros semejantes, de no ser considerados, y a veces en la misma esfera de la mujer, pues la mujer tiene más enemigos en las mujeres que en los hombres, ¿no? Cómo son incomprensibles, cómo a veces se llegan a tratar. Esta palabra de Dios es para todos, para hombre y mujer, y nos pide ser considerados con nuestros semejantes, sobre todo cuando ellos están en desgracias, y no meterle el dedo en la llaga. Pero digo, me llama la atención porque muchas mujeres me han comentado esto, cómo a veces en un ambiente de trabajo las mujeres son duras contra ellas mismas. Pero repito, esta palabra de Dios es para todos, nosotros, para hombres y mujeres. Esto le afecta tanto a Sara que llega a pensar en ahorcarse, pero de alguna manera Sara la salva la fe, piensa en su padre, en la desdicha que le va a ocasionar, y dice no, mejor, si Dios quiere, que sea Él el que me lleve, yo no voy a dar este paso, y se arrepiente y abre las ventanas de su cuarto, y como exiliada ora como si fuera una prisionera y le pide a Dios ayuda. Y entonces la palabra de Dios dice que Dios escucha tanto a Tobit como a Sara, que están viviendo momentos de desgracias, de infortunios,
y les va a enviar al arcángel San Rafael. Se dice que Sara está sufriendo a causa de un demonio que la palabra de Dios ha llamado Asmodeo. Bueno, vamos a resumir. La oración de Tobit resume la actitud del creyente judío. Creyente judío, pero desgraciado, de la época del exilio. Es un reflejo entonces de una época. Sabe que sus sufrimientos deben compaginarse de alguna manera con la existencia de un Dios justo, misericordioso y fiel. Y esto es un punto importante. Estoy enfermo, Dios es misericordioso. Me pongo en sus manos. Me traicionaron, pero Dios es misericordioso y todo se lo dejo a Él y yo sigo haciendo el bien. Hoy me fue mal, pero Dios por encima de todo es misericordioso y Dios es justo. Y no me rebelo contra Él, sino que le alabo, le bendigo y le pido que tenga misericordia de mí. Sea la situación que sea y sobre todo si estás en desgracia, compagina tu desgracia, lo que te esté ocurriendo, moral, psicológica o físicamente, compagina esta circunstancia, este momento de tu vida con la misericordia de Dios. Sara es injuriada, dice la Sagrada Escritura, así se describe como injuriada la desdicha de Sara, convertida en víctima de otras mujeres, carentes de sentimiento. Y esto me gusta decirlo, carentes de sentimiento. Porque cuando atacamos al otro, cuando criticamos al otro, cuando hablamos mal de los demás, es que somos unas bestias. Es que no tenemos corazón cuando hacemos eso. Esta mujer le recuerda su fracaso como esposa. Es que no estamos para eso. Estamos más bien para levantar a la otra persona, no para hundirle en su fracaso. Asmodeo, en los tiempos antiguos, era costumbre atribuir a demonios las enfermedades malignas o inexplicables. La fuente de este nombre es no judía. Quizás se refiere al dios persa o tuvo un origen en Ashmadaeva, un dios persa. Significa el destructor, contrapuesto a Rafael, que significa Dios sana. A Sara la fe le evita que acuda a la falsa solución del suicidio. La fe debe ayudarnos a nosotros a no tomar falsas decisiones. A eso debe ayudarnos la fe, porque la fe tiene que estar aquí como criterio. La palabra de Dios tiene que estar como criterio en mi vida. Sara ora como un prisionero a través de su ventana, como una judía exiliada, con sus ojos puestos en su patria, tierra de libertad. Amigos míos, veámonos en este espejo, veámonos en la palabra de Dios, pase lo que nos esté pasando y repito, compaginemos nuestra situación actual, sea cual sea, con la misericordia de Dios. Amén. Amigos míos, y continuamos con la meditación del Evangelio de hoy, que es Marcos 12, versos 18 al 27. Bien, se ha acercado algunos saduceos para hablar con Jesús. Los saduceos son una parte del mundo judío, un partido, una fracción que una de las características principales es que pertenecen o están ligados a la nobleza, a la aristocracia y que no creen en la resurrección y la trascendencia. Entonces, para poner en tela de juicio esta fe en la resurrección y la inmortalidad, sacan a relucir una ley del Antiguo Testamento, la llamada ley del Levirato. Es una ley
para los hermanos del difunto, los hermanos de un difunto. Pues bien, si muere un hermano tuyo y no dejó hijos, tú te tienes que casar con la mujer, con la viuda, con la mujer de tu hermano. Y esos hijos que tú tengas con ella serán hijos de tu hermano difunto. Qué de cosas. Pues entonces le dicen los saduceos, una mujer quedó viuda, se aplicó la ley del levirato, se casó con el hermano, pero el hermano murió sin dejar hijos, y así los 7 hermanos se casaron a la final con la mujer y los 7 murieron y no dejaron descendencia. Ahora bien, cuando llegue la resurrección de los muertos, ¿ella va a ser esposa de quién? Si todos estuvieron con ella y no tuvo hijos con ninguno. Jesús les va a decir, ustedes no comprenden la Sagrada Escritura, ustedes miran esta vida, bueno, esto se trasluce, ¿no? Ellos están mirando la vida eterna como una prolongación de la vida temporal, y no es así. Aquello no es prolongación de esto, aquello es algo distinto, trascendental y superior. Jesús va a darle respuestas diciéndoles que en esta vida los hombres toman mujeres, las mujeres toman maridos, pero en la otra vida no será así. Ustedes serán como ángeles, el centro de su vida en la otra vida será Dios, y alabarlo y adorarlo eternamente. Y también les dice, bueno, y recuerden, porque los saduceos solamente creían en el Pentateuco, en los demás libros no creían. Y Jesús les cita el Pentateuco. Dios dijo, cuando se reveló a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en tiempo presente. Y luego dice Jesús, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lo que está queriendo decir que Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, de alguna manera siguen vivos ante la presencia del Señor, aunque ante nosotros no, pero ante Él sí. En fin, vamos a resumir. Los saduceos entonces son un sector aristocrático y sacerdotal del judaísmo, más conservadores que los fariseos en el terreno religioso. Rechazaban la Torá oral de los ancianos, así como las creencias relativas a la resurrección y a la inmortalidad. Moisés dejó escrito. Los saduceos citan esto. Moisés dejó escrito la ley del levirato en Deuteronomio 25, 5 al 6 y en Génesis 38, verso 8. La pregunta evidentemente no tiene respuesta posible. ¿De quién va a ser esposa esta mujer? No tiene respuesta posible, y su intención es poner en ridículo la fe en la resurrección. Y aun cuando esta respuesta Jesús se la va a dar a los saduceos, sabemos que el Evangelio de Marcos, por alguna razón, tuvo que ser también leído por cristianos del mundo de Roma. Y recuerden que este mundo estaba influenciado por la mentalidad griega, helénica, y para ellos era difícil también creer en la resurrección. Ni se tomará mujer, les dice Jesús, ni se tomará marido. Se refiere a la forma de vida después de la resurrección. Las relaciones terrenas no persistirán más allá de la muerte. Serán como ángeles. ¿No habéis leído?, les dice Jesús. Dios se declara Dios de los patriarcas, pero Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. En consecuencia, los patriarcas deben estar aún vivos de alguna manera que no lo entendemos. Hay cosas, queridos amigos, que entran en el misterio de la fe que no la podemos explicar en esta vida, pero que la palabra de Dios las ha revelado y nosotros creemos en eso. Que esta fe
en el resucitado, que esta fe en este Dios que conocemos, que es un Dios de vivo y no de muertos, nos ayude a perseverar y a levantarnos y a seguir cada día. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu.